permiso, diputada presidenta. Adelante. Secretario, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Diputados y diputadas. Señor secretario, su labor realizada a lo largo de 6 años se caracterizó por situaciones que evidencian una mala gestión, debido al conflicto de intereses, los escándalos de corrupción y la falta de transparencia con la que se ha conducido. Afortunadamente, pronto habrá un alto en el camino en este recorrido que ha dejado huella de negligencia, compadrazgos y un grado de siniestralidad económica que ha provocado pérdidas de gran envergadura para el país. A través de la red carretera se transporta el 56% de la carga nacional y el 97% del total nacional de los pasajeros. Aún así, no se le asignan recursos suficientes, atentando contra la seguridad vial y la competitividad del país. Pero tal parece que estas cifras no le interesaron, porque si analizamos la reducción en la inversión carretera, las pésimas condiciones de la infraestructura, los sobrecostos en su construcción y la corrupción, la bandera de la deshonestidad y mala ejecución sigue ondeando en este sector. Y lo anterior lo comprobamos cuando el presupuesto asignado del 2013 a 2018 registró una caída real de más del 40%, pasando de 60.553 a 47.641 millones de pesos. Incluso, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción ha señalado subejercicios significativos en base a la meta que se planteó en el Plan Nacional de Infraestructura. Uno de los factores, entre otros, fueron las cancelaciones de obras de gran importancia. Haciendo un recuento de su labor, nos encontramos también con un caso triste, con una triste historia y trágica, en la cual se comprueba que la corrupción sí mata. El famoso y trágico acontecimiento que tuvo como escenario el socavón en el Paso Express de la autopista México-Cuernavaca ejemplifica de manera muy clara la mala planeación, la equivocada supervisión y pésima ejecución de las obras en el país. Secretario, las consecuencias de este suceso fue su responsabilidad y también de sus funcionarios. Su renuncia era inminente, pero no hubo congruencia, ni de usted ni de su jefe, el presidente Peña Nieto. En México los accidentes viales se encuentran entre las 10 principales causas de muerte. Más de 16,000 decesos se registraron en el año 2016 y dentro de estas cifras no están contabilizadas las víctimas mortales causadas por la inseguridad que campea casi en la totalidad de la red carretera nacional. Pero este es otro tema, al que, por cierto, el actual gobierno no le ha querido entrar, aún y cuando representa un atropello al Estado de Derecho, convirtiéndose así en una gran carretera o carreteras de la impunidad. Esto no es justo para un sector tan importante y tan pujante, secretario, donde empresarios y operadores valientes casi se ven obligados a crear autodefensas en las carreteras, quienes a pesar de las precarias condiciones de la infraestructura, sostienen boyantes más de 1 millón de empleos. Secretario, después de expresarle el sentimiento que hemos recopilado en reuniones con cámaras, operadores y empresarios del sector, le transmito las dudas que tienen su origen en lo que verdaderamente nos interesa y le interesa a esta Asamblea. Él es el ciudadano, sus derechos y su calidad de vida basada en un empleo digno y seguro. Con todo respeto, señor secretario, le hago las siguientes preguntas. ¿Cuál es el estado actual de las carreteras y qué plan existe para reducir el número de accidentes en las mismas? De acuerdo al Programa Nacional de Infraestructura, ¿cuántas obras hasta este momento se han terminado y cuántas se encuentran inconclusas? ¿A cuánto asciende el subejercicio de la dependencia al cierre del tercer trimestre de este año? Y por último, en examen de conciencia, si usted quiere de conciencia institucional, recuerde que está bajo protesta de decir verdad. Se declara culpable o inocente de lo que sucedió en el socavón de la autopista México-Cuernavaca. Ha concluido el diputado. Para dar respuesta tiene la palabra el ciudadano
Gerardo Ruiz Esparza, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado Pérez Díaz. Con su permiso, señor presidente. Creo que en el limitado tiempo trataré de ser muy elocuente en puntos importantes. Falta de transparencia, ya mencioné aquí que toda la información de la Secretaría es pública y ustedes lo pueden verificar. Sé que estoy bajo protesta de decir verdad, toda la información es pública. Y si toda la información es pública y hemos sido calificados con 100% de transparencia por el INAI, implica que la información de la Secretaría es transparente. Bueno o mala, pero es transparente. Compadrazgo, yo sí quiero hacer aquí un reconocimiento a las empresas mexicanas, a todas las empresas mexicanas, a esas, porque para ver compadrazgo se necesitan dos, uno solo no puede. A todas las empresas mexicanas, constructoras, concesionarias, empresas ferrocarrileras, empresas navieras, empresas aerolíneas, a todas, y les quiero hacer el reconocimiento que jamás le plantearon al secretario nada indebido, nada ilegal, nada que fuera una vergüenza. Jamás lo hicieron y debo reconocerles a las empresas su honestidad con la que trabajan, al igual que a los ingenieros mexicanos, que también van en parte de este comentario. Les debo reconocer no solamente su solidaridad, su eficiencia, son un orgullo para México, debo reconocerles su honestidad en el trabajo para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Subejercicios. Mencionaba yo que no solamente logramos un ejercicio de 1.2 billones, fue de 1.4 billones. Esto significa que superamos la meta originalmente planteada de inversión en el sector, gracias a la confianza del sector privado en los proyectos de la Secretaría. No hubo subejercicios, al contrario, no hemos tenido un solo mes con subejercicio, se ha ejercido el 100% del presupuesto autorizado en lo que va del sexenio y adicionalmente hemos superado los presupuestos aprobados por Hacienda, que ya saben ustedes por qué se recortaron. Ustedes mismos aquí en la Cámara recortaron los presupuestos a las dependencias por razones superiores del país, pero logramos suplir esa inversión con inversión privada que vino a dar cumplimiento a los proyectos. El tema de la renuncia. Sí les digo con toda claridad, diputado, y les digo, diputados, que la principal responsabilidad de un servidor público es afrontar su responsabilidad. En el caso del Paso Express, lamentable caso que nadie quiso que sucediera y que sucedió por dictámenes de terceros, no por opinión de su servidor, por una cuestión de haberse tapado el cauce por donde pasa un río con basura que bajó de la barranca y eso provocó el tema. Y sí les quiero decir con toda claridad que fui el único que salió a atender el tema, fui el único que atendió a los vecinos, fui el único en un momento dado que atendió a la gente lastimada, que por gestión del servidor vimos que se le redimiera con un convenio ante autoridad, con una indemnización que dejó totalmente aclarada a la familia la responsabilidad que se tuvo en estos casos. Y evadir esa responsabilidad, eludir la responsabilidad de hacerle frente a un tema, creo que no es de un servidor público ni es de hombres. Se afrontó el tema, se atendió a la familia, se atendió a los vecinos, se reparó la obra, está funcionando y eso es lo que debe hacer un servidor público. Se atendió la investigación de la Secretaría de la Función Pública, se atendió la investigación de la Auditoría Superior de la Federación y hoy es un asunto cerrado con los responsables perfectamente ya delimitados, es una cosa juzgada. Yo creo que en este caso no soy yo el que me debo declarar culpable o inocente, debe ser la autoridad legal la que determine si alguien tiene responsabilidad sobre algo o no la tiene. En este caso, repito, es un caso juzgado y en este caso creo que se debe de aclarar a la luz de lo que dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si hay alguna otra responsabilidad, con mucho gusto se atenderá, pero creo que la investigación fue completa, fue totalmente avalada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y apoyada por la Secretaría de Comunicaciones para quien tuviera responsabilidad pague por ella. Muchísimas gracias. Gracias. Para réplica tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por 2 minutos. Gracias, diputada presidenta.
Quiero insistir sobre el tema de las carreteras y algunos temas de posicionamiento político del Partido Acción Nacional. Las carreteras son un factor para la competitividad, la productividad y el desarrollo económico y social de los pueblos. Y pareciera que a este gobierno, que a esta secretaría, no le importó. Y no le importó, ya que de los 40,000 kilómetros de carreteras libres de peaje y 157,000 kilómetros de caminos rurales, un 50% no cumplen con los estándares internacionales de calidad de rodamiento. En estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz y Durango, entre otros, los ciudadanos son afectados por los estragos de las malas condiciones que presentan las carreteras federales. Carreteras en mal estado representan un factor de accidentabilidad y hoy las cifras son alarmantes, ya que se tienen 16,500 decesos al año, por lo que es necesario que se tomen medidas que atiendan esta problemática nacional. Secretario, reprobamos que las obras de infraestructura estén plagadas de opacidad y corrupción, que estén maniatadas por los conflictos de intereses como los casos de las constructoras IGA, OHL, de muy malos antecedentes. No queremos más socavones que sean el reflejo de la negligencia y la irresponsabilidad, u obras que representen asignaciones dirigidas, malas experiencias todas, malas experiencias que ojalá no se repiten en la historia de nuestro país. Esto se queda para seguimiento y experiencia del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y para este Congreso también, por supuesto, porque le daremos seguimiento. Por otra parte, y viendo hacia el futuro, nos hemos informado sobre la experiencia de nuestro próximo secretario Jiménez Espriu, experiencia de la cual me llama la atención su paso por una subsecretaría en el sexenio de Miguel de la Madrid, el sexenio de la renovación moral, ¿se acuerdan? Que por cierto, nada tuvo de renovador y mucho menos de moral. Aún así, tenemos la experiencia y la esperanza de que no nos salga tan malo el pinto. Concluya, señor como el diputado. colorado que ya se va. Muchas gracias, diputada presidenta. Tiene la palabra la diputada.